Buenos días amigos, hoy vamos a presentar, esta va a ser la, prof- la profecía de Hananías, es una falsa profecía en el capítulo 28 de Jeremías y esta es la 289 conferencia aquí por Facebook. Voy a poner los números porque han quitado algunos videos de YouTube por algo que dije, que no se puede decir y tenemos que ser inteligentes para poder compartir el evangelio hablando de la verdad, porque hay una conspiración acerca de hablar de cosas que están prohibidas hablarse, porque el mundo el mundo es engañado. Eh, el engaño está por todas partes, amigos. Mucha gente vive engañada, oyendo mentiras que se han convertido en una verdad. Como dice por ahí un dicho que comparte una mentira siempre y se convertirá al final una verdad. Un ejemplo bien sencillo, que Santa Claus existe. Esa es una mentira y se ha convertido en una verdad porque muchos creen que Santa Claus existe. Bueno, y vamos a también hacer diferencias con los videos, poniendo algunos videos de otra forma, como este en blanco y negro. Y vamos a hablar acerca de la falsa profecía de Hananías, porque Hananías era un, un falso profeta y vamos a ver en los tiempos que se había relacionado. Ya perdí los lentes. Aquí tenía los lentes y ya aquí están. Hay mucho polvito aquí. Y queremos mandar un saludo de parte de todas las iglesias cristianas y queremos hablarles amigos acerca de que yo voy a casa de oración con Chuy Olivares y hemos aprendido mucho y el Señor nos ha ayudado siempre. El Señor es bueno con todos nosotros. Hay veces que muchos mmm, hacen su parte, todos estamos involucrados, uno, no somos todos iguales, somos diferentes, tenemos diferentes capacidades y por eso yo te invito a Casa de Oración. Casa de Oración es una iglesia donde nos santificamos obedeciendo su palabra, porque cuando tú obedeces, Dios te santifica. Y es una iglesia donde puedes encontrar la verdad y puedes ir creciendo en la verdad. Mm, Nuestros servicios, bueno, los servicios en la iglesia son los sábados para mujeres, para entre amigas, los jueves a las 7, los sábados a las 6 y los domingos a las 8 y a las 11:30. Así es de que te invitamos amigos, ven a gozarte con nosotros. Pero asegúrate primero de confesar tus pecados, de arrepentirte, porque mucha gente viene a las iglesias y les gusta y viven su vida igual, solamente viven una vida religiosa y pues eso es desobediencia. Hay que acatar las órdenes y creer en verdad que Dios nos está hablando por medio de sus predicadores y de sus consejos por medio de la Biblia. Dios los bendiga amigos y aquí están invitados. Asegúrese, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si usted teme a Dios, tiene que arrepentirse, porque sin arrepentimiento no hay nada. Sin arrepentimiento, pues no hay nada de lo bueno de Dios, no hay nada de lo eterno. Porque sin arrepentimiento tú vas a tener tu paga, vas a tener tu parte. Sin arrepentimiento, pues también te va a tocar algo que no quiero que lo recibas, porque eso lo van a recibir aquellos que son desobedientes al Señor, que son altivos, groseros, que son mentirosos, sangrones. Siempre, siempre decimos esto y sabemos que el pecado está a la orden del día para todos y también los cristianos a veces pecamos, pero tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Él aboga por nosotros y cuando recurrimos a Él nos socorre, Él nos da su perdón por la gracia y la misericordia que derramó en la cruz. Así de que amigos, aquí estamos
compartiendo este capítulo. Iba a ser dos partes. Uno iba a ser lectura porque hay mucha gente que piensa que nosotros decimos cosas, pero no, las cosas están escritas. Por eso yo aclaro, fíjense siempre en lo que dice Dios. A veces piensan que yo predico un Dios malo, un Dios que no tiene misericordia, pero no es eso, amigos. Es que en verdad la Biblia dice versículos donde vemos que Dios está enojado, dice que Dios está airado todos los días con el impío, con el hacedor de maldad. Dios está enojado. Entonces la gente tiene que arreglar su problema con Dios pidiéndole perdón y arrepintiéndose de su pecado y tratar las personas de cambiar, pero las personas no cambian, amigos. Necesitan un consejo y ese consejo está en la Biblia. Y cuando la persona reconoce que Dios es sobre todas las cosas, esta persona se puede humillar ante Dios y puede convertirse de su maldad a Dios verdadero y puede venir a sus pies para adorarle y para pedirle siempre consejo y confiar en él, porque el arrepentimiento de eso se trata, de venir a Cristo y confiar en su promesa. Y miren lo que dice aquí. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Hananías, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa del Señor delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. Fíjense lo que les dijo. Así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar a todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Vamos por partes. Esto dijo Hananías y me estaba dando cuenta yo en la lectura tras lectura, porque lo leo varias veces, que esto sucedió al principio todavía. Apenas el rey Nabucodonosor había entrado a Israel y él se había llevado todo. Y este profeta había compartido, dentro de 2 años volverán las cosas, todo volverá a la normalidad. Y no, amigos, la tierra iba a ser desolada por 70 años. Iba a descansar por 70 años, como dijo el Señor. El Señor estaba enojado con su pueblo Israel porque había mentira, había engaño, había conspiración. Y miren, vamos a leer nuevamente Segunda de Reyes 24. Segunda de Reyes 24, Esdras, Crónicas. Vamos a ver cómo las cosas, la palabra de Dios nos las dice tan impresionante. Miren, aquí estamos hablando de Sedequías, cuando él fue puesto como rey. Entonces aquí dice 24 del 18 al 20, miren lo que dice. Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho Joacim, su padre. Vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá. Miren cómo viene diciendo aquí en este libro de Reyes. Vino la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías.
A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Escuchen bien lo que dice con las palabras. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá, y el ejército de los caldeos siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado su ejército, todo. Preso pues el rey, lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Amigos, esto es terrible, pero vamos a leer una secuencia de esto. Ezequiel 17:15. Esto también eran los tiempos de Jeremías, cuando Ezequiel también predicaba en ese tiempo, pero él estaba en otra zona. Entonces, en 17:15, mire lo que dice. Pero se rebeló contra el rey de Babilonia, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? O sea, rompió el pacto. O sea, él había hecho un pacto con... Ahí se habla de que él iba a obedecer, pero él se rebeló. Él no obedeció al rey de Babilonia. Pensó que podía hacer lo que él quería. Entonces, miren, lo vamos a leer desde el 11. Dice Ezequiel: vino a mí palabra del Señor diciendo, di ahora a la casa rebelde. O sea, la casa de Sedequías era rebelde. ¿No han entendido qué significan estas cosas? Diles. O sea, el Señor le dice a Ezequiel: no han entendido qué significan estas cosas. Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a tus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él e hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantara, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto echó con él y rompió, dice, y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Van a morir, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza, y extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él por su prevaricación, o sea, porque se rebeló, contra mí se ha rebelado, y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabrán que yo, el Señor, he hablado. El Señor habla, amigos. Estas cosas se las estoy leyendo para que ustedes vean que en el principio había falsa profecía. Hananías había dicho que iban a volver los utensilios de Babilonia
2 años, cuando Dios había decretado que 70 años duraría la cautividad. Mas quiero decirles, amigos, también que como estábamos aquí diciendo, que se rebeló y no quiso someterse a lo que el Señor había dicho que tendrían que estar en manos del rey de Babilonia. Vamos a leer ahora lo que dice Segunda de Crónicas 36. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 36. A veces tenemos que volver a leer siempre, amigos. Del 11 al 13. El reinado de Sedequías, dice. De 21 años era Sedequías y cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Ya ven, estamos hablando de ese pacto. Se rebeló, no quiso obedecer, el cual había jurado por Dios, había hecho juramento, y endureció su servicio, o sea, su entendimiento, su razonamiento se endureció, y obstinó su corazón para no volverse al Señor, el Dios de Israel, para no obedecer, dice. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Imagínense, los sacerdotes aumentaron la iniquidad, o sea, hicieron maldades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa del Señor, la cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, o sea, por medio de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, o sea, de la casa del Señor. Dice, mas ellos hacían escarnio de los profetas, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, y no hubo ya remedio. O sea, se los llevaron cautivos. Amigos, esto que sucedió, murieron muchos, no es como la película de los brasileños que hablan que vino. Esa película se llama El Rey y el Mendigo, y habla acerca de los jóvenes Daniel y cuando vino el rey de Babilonia y se llevó cautivo al pueblo y dejó a muchos, dejó a los, no amigos, dejó a los pobres, a los demás los mataron a todos a filo de espada, y había hambre y había peste, amigo, había esas cosas, o sea, hubo mucha tragedia allí. Dice, así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar a todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Esto dijo Hananías, que Dios no le había dicho que dijera eso, él lo dijo. Porque así hay hombres en las iglesias que hablan de parte de Dios, pero no es así, amigos. Entonces dice, respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor. Jeremías le respondió a Hananías, y dijo el profeta Jeremías, amén, dice, así lo haga el Señor, confirma el Señor tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa del Señor y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. O sea, hágase así, pero no se haga lo que tú digas, sino lo que dijo el Señor. Si el Señor lo dijo, pues hágase así, pero sabía muy bien Jeremías que no. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo a tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Fíjense lo que dijo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz
cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Hananías, o sea, profetizando Hananías, en presencia de todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. Fíjense, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años, y siguió Jeremías su camino. O sea, él había hablado del cuello de todas las naciones, porque Dios había sujetado a los moabitas, a los egipcios, a todos que estuvieran a las órdenes del rey de Babilonia. Y después de que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo: Ve y habla a Hananías, diciendo: Así ha dicho el Señor, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas las naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: Ahora oye, escucha, Hananías, el Señor no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. O sea, los has hecho creer que en 2 años van a regresar, y van a regresar los utensilios de la casa del Señor. Entonces le dijo: el Señor no te envió, tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra el Señor. Y el mismo año murió Hananías en el mes 7. Amigos, quiero decirles que esta palabra, todo aquel que hable rebelión, que se rebele contra la palabra de Dios, va a morir, amigo. De por sí hay una palabra que ya toda la gente está diciendo: es que todos nos vamos a morir. Sí, amigos, pero los que son de Dios van a ir con el Señor, los que no son de Dios no van a ir con el Señor. Esto es bien claro. Mucha gente piensa, por ejemplo, comparto el evangelio a mis amigos, y tengo una clienta que ella me contó su historia. Ella dice que ella confía mucho en Dios y habla mucho de Dios, pero como ella me contó que sus hijos los mataron, ellos andaban en drogas, andaban en malos pasos, y ellos los mataron y murieron, y ella me dice que dónde están. Entonces, como dice ella, ¿dónde están? ¿A dónde fueron mis hijos? ¿Están con Dios o están en el infierno? Entonces le dije: mira, pues nosotros sabemos a dónde van los que mueren en pecado, así sin arrepentimiento. La misma iglesia tradicional habla acerca de cuestiones. Por ejemplo, dice en una oración: ¿a dónde van todos los que mueren en pecado? Las almas de los que mueren en pecado mortal van al infierno, a padecer para siempre. Fíjate, para siempre, porque no guardaron los mandamientos de Dios. Entonces, si una persona no guarda los mandamientos de Dios, no obedece, va al infierno. Ahora, si nosotros decimos: es que son los mandamientos, amigos, no son los mandamientos así estrictamente, aunque hay que obedecerlos. O sea, no quiero que digan: mira, se contradice. No, mira, los mandamientos de Dios son 10, están resumidos en 10, pero en realidad son 613 mandamientos. Si los conociera, diría: pues yo he fallado no solo en 10, en 20, pero tan solo con los 10 primeros, ya falló. Empezando que no amamos a Dios, o sea, hablando, generalizando, la gente no ama a Dios, por tanto tiene que arrepentirse y buscar al Señor. No ama a su prójimo, o sea, porque en estos mandamientos se resume que tú amas a Dios, que amas a tu prójimo. Pero imagínense, si no amas a tu prójimo, lo odias, lo aborreces, hablas mal de él, andas en chismes, lo injurias, lo calumnias, o sea, lo golpeas, eres agresivo con él, lo maldices, ahí, amigos, ya violamos el primer mandamiento. El segundo: no jurarás el nombre de Dios en vano. Y estamos hablando de Dios siempre. Metemos a Dios en nuestras cosas
y Dios no tiene nada que ver. Hablamos en el nombre de Jesús. Fíjense, a veces usamos en vano el nombre de Dios porque dicen unos, en el nombre de Dios esto y por ejemplo, siempre lo he oído, lo vi en una película donde un predicador le gritaba a la gente y le decía, ¿ustedes creen que este auto puede el Señor hacerlo andar? Y tienen que tener fe. En el nombre del Señor, dice, enciende carro. Y era un carro viejo, arrumbado, amigos. No va a encender, no tiene ni gasolina. O sea, a veces queremos usar el nombre de Dios en vano en cosas que a veces sabemos bien que no va a suceder nada. Entonces, tan solo ese mandamiento. El otro es guardar el sábado. El guardar el sábado es para los judíos, es el Shabbat. Guardarás el día del Señor. Entonces, muchos no obedecen. Si los judíos no obedecen, quebrantan el sábado, imagínense. Nosotros los paganos que hemos creído en Jesús, nosotros creímos en que Él dijo que Él era nuestro descanso, Él es nuestro Shabbat, Jesús nos da descanso, Él es el Señor, a Él nos rendimos y descansamos en Él. Así de que Jesús es nuestro Shabbat, pero no lo hacen, amigos, y muchos quieren imponer el sábado, que es el día del Señor. Amigos, si es el día del Señor, pues tienen que circuncidarse, tienen que llevar un animalito para que lo degollen y puedan rociar la sangre para que sean perdonados sus pecados. Eso es judaizar, amigos. Luego viene el cuarto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Amigos, si no honramos a Dios, menos vamos a honrar a nuestros padres, aunque muchos le dan mucho mérito a sus padres, pero no honran a Dios. Debemos de amar a nuestros padres, debemos de pedirle a Dios por ellos, que los salve. Entonces, si por ese lado está ese mandamiento, no matarás, y cuando nosotros decimos, yo no he matado a nadie, ni Jesús dice que si tú estás enojado con una persona es igual que si tú hayas matado a alguien. Lo mismo con el adulterio. Si tú miras a una mujer para desearla en tu corazón, ya adulteraste en tu corazón, eres un adúltero, tienes pensamientos, ves pornografía. O sea, hemos pecado contra Dios de alguna o de otra manera y estamos nosotros engañándonos. Cuando viene el Evangelio en nuestra vida, Jesucristo nos da la esperanza de vida para que nosotros podamos venir al Señor y venir con un corazón contrito, humillado, como dice en segunda de Crónicas 7:14, que nos conviertamos de nuestro mal camino, que nosotros empecemos a reconocer que somos pecadores y que debemos de pedir perdón por todos nuestros hechos. Así de que, amigos, tenemos que profetizar, tenemos que hablar de la Biblia. Hablar de la Biblia es profetizar, pero lo que está escrito, no cambiando ni inventando doctrinas, amigos, porque las doctrinas no son de Dios, cuando el hombre las tuerce. La palabra no es de Dios, porque hay muchos hombres que entienden la Biblia a su manera, y no hay que entenderla a la manera de uno, sino a la manera de Dios. Entonces, pues nosotros tenemos que estar siempre atentos, amigos, siempre atentos a la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Miren, hablando de los falsos profetas, en la segunda carta del apóstol Pedro, él habla acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre nosotros falsos maestros a la iglesia cristiana, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, las disoluciones son los argumentos que los hombres ponen equivocándose, que son sus pensamientos, no son los pensamientos de Dios. Nosotros como cristianos debemos tener la mente de Cristo y debemos de compartir lo que Jesús compartió.
y debemos de hacer lo que Jesús nos dice que hagamos. No debemos nosotros de estar inventando doctrinas extrañas ni diciendo cosas que están fuera de la palabra de Dios, las disoluciones. Entonces el camino de la verdad, que es el camino de Cristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, será blasfemado. O sea, irán en contra de lo que Él habló. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Y fíjense lo que dice por avaricia. Son hombres avaricientos. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjense lo que dice. No se tarda su condenación ni su perdición. Ellos están perdidos. Perdieron su salvación. ¿Por qué? Por hablar blasfemias. Las blasfemias no serán perdonadas, amigos, ni aquí ni en el mundo venidero. Mundo venidero quiere decir que viene otra vida, la vida eterna. Así de que no serán perdonados. Así de que no pongan excusas, amigos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, o sea, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, si no perdonó a la humanidad en el tiempo pasado, ¿tú crees que Dios va a perdonar ahora que Él envió a su Hijo? Cuando ahora la gracia se derramó, ¿tú crees que Dios va a perdonar a todos así porque sí, nada más porque dicen que creen? No, amigos, tenemos que hacer lo que el Señor dice. ¿Cuánta gente voltea usted a la calle y dice que cree en Jesús y son idólatras, o sea, adoran otros dioses? Por eso fue la causa que Dios se enojó y arrojó a su pueblo de Jerusalén. Él envió al rey Nabucodonosor porque Dios estaba enojado porque ellos estaban adorando a los dioses de las naciones, amigos. Eso no entienden. Aunque no vamos a atacarlos por ese lado. Si usted quiere adorar lo que quiere adorar, usted adórelo, porque esa es su condición. Pues está embotado su entendimiento. Entonces, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, o sea que si tú vives impíamente, estás condenado a la destrucción. Y miren, y libró solamente el Señor al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cuánta gente malvada hay alrededor de usted, amigo? ¿Cuánta gente desprecia el Evangelio? Porque despreciar el mensaje de Dios es una cosa, y yo despreciar el mensaje de Dios por mi tradición, amigos, estoy en graves problemas con Dios porque eso es pecado. Y entonces dice que este justo que era Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, nosotros estamos viendo y oyendo los hechos inicuos de las personas que hablan mentira, que hablan falsedad, que dicen cosas. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Dios está reservando a mucha gente para el día del juicio, amigos. ¿Por qué? Porque Dios está guardando su conducta, está guardando su decisión. Si la gente no decide seguir a Cristo, pues están reservados para ser castigados en el día del juicio. Así es de que las palabras que leemos son muy difíciles de explicar. Miren, y mayormente a aquellos que siguen la carne, que andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Dios sobre sus vidas. Aquí que siguen la carne es que ellos son sus deseos, o sea, la concupiscencia son los deseos, la inmundicia,
la avaricia, la codicia, lo despreciable, todo lo que es pecado, todo lo que ellos practican. Amigos, esto es muy difícil de explicarles y desprecian el señorío de Dios. Dios quiere reinar en tu vida, pero mucha gente lo desprecia. Son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, dice, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, fíjense, los hombres hablan cosas que no entienden. Creen saber algo de la Biblia y creen saberlo todo y no lo saben como deberían de saberlo. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. O sea, ellos se perdieron, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amigos, aquí han dejado el camino recto, quiere decir que mucha gente ha oído cuál es el verdadero camino. El camino es Jesucristo. Ese es el mejor camino, el camino de la verdad y la vida eterna. Y muchos aquí dicen que lo han dejado y viven en sus pecados, en sus concupiscencias, en su forma de ser. Entonces, este hombre dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta Balaam. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, mucha gente dice, nadie sabe. Estaba oyendo el domingo que estaban hablando dos hombres y yo les dije, amigos, sí, sí se puede saber el camino a Dios, porque dicen que no hay nada después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? Decían. Entonces, aquí dice que está reservada una densa oscuridad, que está reservada para siempre para aquellas almas que no se arrepientan. Y amigos, eso es terrible. Muchos piensan que cuando mueren están en los brazos del Señor. Ah, ya está con Dios. Dicen, ya está con Diosito. Pero no, amigos, si mueres en pecado, Jesús mismo dijo, asegúrate de que tu nombre esté escrito en los cielos para que puedas entrar en el cielo. O sea, Jesús es el que nos vino a traer la salvación de nuestras almas, amigos, ¿no? ¿La salvación de qué? Dice mucha gente. Amigos, todos vamos a morir. ¿De qué somos salvos? De la muerte, salvos del pecado. O sea, ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Entonces dice, pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Fíjense, aquí tres aspectos. Estos hombres influyen, son influyentes, seducen con sus pensamientos de la carne y sus disoluciones, como esa palabra que me dijo una vez un amigo que siempre le predicaba, pero un día él se hartó, tal vez, porque dice, así, me incomodas, me dice, me traes incomodidad, porque pues a mí me gusta el chupe y a mí me gusta andar con chavas, y me dijo, me incomodas, mira, ya no me, como diciéndome, ya no me hables más del evangelio, vive y deja vivir. Estas son sus disoluciones, se recrean en ellas, son pensamientos de la carne, y entonces, y viven en el error. Entonces no podemos nosotros prometerles libertad a ellos, están presos en una prisión
donde ellos están presos. La puerta está abierta, Dios ha roto las cadenas y ellos no pueden salir de ahí porque no quieren, no les... Si a un drogadicto no le puedes ayudar porque no quiere ser ayudado, quiere drogarse, amigos, las cadenas han sido rotas, así es de que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ellos hablan de libertad y son esclavos de corrupción, o sea, viven en pecado. Porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció, o sea, los convencen. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, fíjense, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, ya oyeron el mensaje de salvación, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Son llevados a la muerte otra vez porque han dejado la vida. En esa forma de pensar que hablamos de si la salvación se pierde o no, aquí estamos hablando que enredándose otra vez en ella son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, si ellos ya habían sido salvos de la ira de Dios, salvos del pecado, salvos de la muerte, imagínense, enredándose otra vez, vuelven otra vez y viene a ser peor que su primer estado, porque ya habían sido salvos, pero ellos se enredaron otra vez en las cosas del mundo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto está en Proverbios 26:11 también, es un proverbio de Salomón y miren, aquí está claricisísimo, amigos. Como decía el pastor Julio Márquez en la predicación del sábado, que es un término de error decir que si la salvación se pierde o no se pierde, argumentando debate. Entonces, él nos decía que lo que deberíamos decir: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? No, pues sí, por la gracia de Dios soy salvo. Entonces, si tú te enredas otra vez en los negocios del pecado, amigo, tú no obtienes la salvación, obtienes condenación. ¿Por qué? Porque tú tomas decisiones. Las decisiones de obediencia o decisiones de desobediencia. Así es de que yo te digo en esta mañana, toma buenas decisiones. Que el Señor bendiga tu vida, que te dé sabiduría e inteligencia para hacer conforme a su voluntad. El Señor es bueno, amigos. Y nosotros debemos de estar pensando lo que dice la palabra del Señor siempre, meditando en ella y estando indagando. Miren, los llevé a este estado porque tal vez muchos dicen, no, pues se sale de contexto. No, amigos, la Biblia tiene un contexto general. La Biblia es cristocéntrica. Cristo es el centro de todas las cosas. Cristo nos revela el pasado, el presente y el futuro. Así es de que Dios nos habla a través de su palabra y todo está relacionado. No hay ninguna doctrina que, que revele que está mal el Señor. Que siempre hablamos del contexto. El texto es Cristo. El contexto es la obediencia a la palabra de Dios enteramente. Y Dios nos da a conocer desde el pasado hasta el futuro. Nos ha revelado el futuro, amigos. Eso le llaman teología. Pero en la teología muchos queremos adivinar. Digo queremos porque no adivinar, sino la ciencia ha aumentado y ha revelado ciertas cosas que si nosotros pensáramos en lo de la Biblia, amigos, no viviríamos aterrorizados, porque sabremos que lo que viene es impresionante. Viene una situación al mundo horrible. El Señor viene pronto y las cosas se están dando. Y seguiremos hablando de estas cosas porque es necesario hablar. Pero vamos a hablar con la sabiduría de Dios y con nuestro entendimiento. Aunque nosotros tenemos un entendimiento muy pobre,
Por eso debemos de estar orando al Señor diciendo, Señor, dame entendimiento y sabiduría para poder compartir tu palabra y para poder entenderla, porque necesito saber, Señor, necesito conocerte. Ayúdame, te necesito, dame sabiduría, sobre todo adquiere sabiduría para que puedas vivir conforme a la palabra del Señor, siendo honesto siempre, buscando la justicia del Señor. Entonces hoy hemos leído Jeremías 28 y amigos, no se crean de las mentiras de los falsos profetas. Los profetas falsos hablan cosas buenas. Yo no puedo decirles, miren, vamos a vivir, ya se va a acabar, esta es quizás la última Navidad. No les voy a decir, vienen Navidades tan hermosas que todo va a cambiar, el mundo va a ser nuevo, diferente, la ciencia va a aumentar y va a ser para bien. No, amigos, la ciencia va a aumentar para que tú veas que el final se acerca ya, el fin del mundo de este siglo, más bien, el fin de los 6000 años. Este es el concepto de los 6000 años. El hombre va a durar 6000 años en el planeta Tierra y va a comenzar una nueva etapa que es el milenio. Así es de que tienes que estar atento a las palabras del Señor, a su historia, porque del Señor es la historia, porque el futuro de la humanidad es la historia de Dios. Y el futuro está en Cristo, amigos. Así es de que Dios les bendiga y nos vemos en otro capítulo. Escríbeme y mándame saludos, aunque sea, o tus bendiciones. Yo, por tanto, los bendigo en el nombre de Jesús con esta palabra. Bendiciones.